Bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y sobre todo, de la disposición para creer en el amor. Porque hoy precisamente vamos a sumergirnos en un mundo mágico, un mundo donde la pasión, el drama y el romanticismo se entrelazan de una manera única, el mundo de las series turcas. Sí, lo sé, algunos podrán pensar que las novelas turcas son todas iguales, llenas de clichés y situaciones imposibles. Pero les aseguro que si saben dónde buscar, podrán encontrar verdaderas joyas que les harán creer otra vez en el amor verdadero. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a explorar algunas de las series turcas que, a mi parecer, capturan la esencia del amor en su forma más pura y apasionada. Series que nos recuerdan que el amor, a pesar de los obstáculos, siempre encuentra una manera de florecer. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubrir nuevas historias y si quieren seguir explorando conmigo el fascinante mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de asegurarse de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este universo de amor y pasión. La primera serie que quiero recomendarles es una que, sin duda, se ha convertido en un clásico moderno, Erkenzikuş o Pájaro Madrugador, como se conoce en muchos países de habla hispana. Esta serie es una comedia romántica que narra la historia de Sanem, una joven soñadora y aventurera que, presionada por su familia, se ve obligada a buscar trabajo. Termina trabajando en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo reconocido y un espíritu libre. Lo que empieza como una simple relación laboral pronto se convierte en algo mucho más profundo. Sanem y Can se enamoran perdidamente, pero su relación se ve constantemente amenazada por intrigas, malentendidos y las propias inseguridades de ambos. Erkenzikuş es una serie refrescante, llena de humor y momentos tiernos que te robarán el corazón. Además, la química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, es simplemente palpable. Te aseguro que te enganchará desde el primer episodio. Pero, ¿qué hace que Erkenzikuş sea tan especial? Más allá de la innegable química entre Sanem y Can, la serie destaca por su retrato de personajes complejos y entrañables. Sanem, con su inocencia y su espíritu indomable, representa la libertad y la autenticidad. Can, por su parte, es un hombre atormentado por su pasado y su necesidad de escapar de las expectativas de su familia. Su encuentro es como el choque de dos mundos, pero también la oportunidad de encontrar el equilibrio y la felicidad. La serie también explora temas importantes como la familia, la amistad y la búsqueda de la identidad. La familia de Sanem, con sus costumbres tradicionales y su sentido del humor, aporta un toque de calidez y autenticidad a la historia. Los amigos de Can, por otro lado, representan la lealtad y el apoyo incondicional. Y ambos personajes, a lo largo de la serie, se enfrentan a sus propios miedos y desafíos para descubrir quiénes son realmente y qué es lo que quieren en la vida. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y suspirar de amor, Erkenzikuş es la elección perfecta. Prepárate para enamorarte de Sanem y Can, y para dejarte llevar por la magia de Estambul. Ahora, si lo que buscan es una historia más intensa y dramática, entonces Karasevda, o Amor Eterno, es la opción perfecta. Esta serie cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las circunstancias y las presiones familiares. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y obsesionado con ella, mientras que Kemal se ve obligado a abandonar la ciudad y construir una nueva vida. Años después, Kemal regresa convertido en un hombre exitoso y sediento de venganza. Pero el amor que siente por Nihan sigue vivo y latente. Karasevda es una serie intensa, llena de giros inesperados y momentos desgarradores. Es una historia sobre el amor prohibido, el sacrificio y la lucha contra el destino. Si son de los que disfrutan sufriendo con las historias de amor, esta serie los tendrá al borde del asiento. Karasevda no es solo una historia de amor, es una historia de venganza, de poder y de las consecuencias de las decisiones que tomamos. La serie explora la profundidad de las emociones humanas, mostrando la desesperación, la ambición y la obsesión en su máxima expresión. Kemal, interpretado magistralmente por Burak Özçivit, es un personaje complejo y atormentado. Su sed de venganza lo consume, pero su amor por Nihan sigue siendo su mayor debilidad. Nihan, por su parte, interpretada por Neslihan Atagul, es una mujer fuerte y decidida que lucha por su felicidad y por proteger a sus seres queridos.
La serie también cuenta con un villano memorable, Emir, interpretado por Kaan Urgankolu. Emir es un hombre despiadado y obsesionado con Nian, capaz de cualquier cosa para mantenerla a su lado. Su presencia constante es una amenaza para el amor entre Kemal y Nian. Karasebda es una serie que te hará cuestionar el destino, la justicia y la naturaleza del amor. Prepárate para una montaña rusa de emociones que te dejará sin aliento. Si buscas una serie que te haga reflexionar y te conmueva hasta lo más profundo, Karasebda es una opción que no te puedes perder. Y hablando de historias intensas, no puedo dejar de mencionar Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie es un verdadero clásico de la televisión turca, y aunque fue emitida hace algunos años, su impacto sigue siendo relevante. Aşk Memnu cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Biter, insatisfecha con su matrimonio, comienza una aventura amorosa con Belul, el sobrino de Adnan. Esta relación prohibida desencadena una serie de eventos trágicos que destruyen a todos los involucrados. Aşk Memnu es una serie compleja y provocadora que explora temas como la infidelidad, la pasión desenfrenada y las consecuencias de nuestros actos. Es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor y el deseo. Aşk Memnu es una serie que rompe con los esquemas tradicionales de las telenovelas. No hay finales felices ni historias de amor idealizadas. En cambio, la serie nos muestra la cruda realidad de las relaciones humanas, con sus contradicciones, sus errores y sus consecuencias. Biter, interpretada por Beren Saat, es un personaje fascinante y complejo. Su ambición y su deseo de escapar de una vida que no la satisface la llevan a tomar decisiones que la destruyen a ella y a quienes la rodean. Belul, por su parte, interpretado por Kaan Tatlıtuğ, es un joven atractivo y seductor que se deja llevar por la pasión y la lujuria. La serie también cuenta con la presencia de Adnan, interpretado por Selçuk Yöntem, un hombre bueno y noble que es ciego ante la realidad que lo rodea. Su amor incondicional por Biter lo convierte en una víctima de sus propias decisiones. Aşk Memnu es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor, el deseo y la ambición. Prepárate para una historia intensa y provocadora que te dejará pensando mucho después de haber terminado de verla. Si buscas una serie que te desafíe y te haga cuestionar tus propias creencias, Aşk Memnu es una opción que no te puedes perder. Su análisis psicológico de los personajes es profundo y la puesta en escena es impecable. A pesar de ser una serie de hace algunos años, sigue siendo relevante en la actualidad. Cambiando un poco de tono, quiero recomendarles Sen Kalkapm o Llamas a mi puerta. Esta serie es una comedia romántica fresca y divertida que narra la historia de Eda, una joven estudiante de arquitectura que sueña con estudiar en el extranjero. Sin embargo, sus planes se ven frustrados cuando Serkan Bolat, un empresario exitoso y arrogante, le cancela su beca. Eda y Serkan se ven obligados a fingir estar comprometidos durante 2 meses para beneficiar sus respectivos intereses. Lo que empieza como un simple acuerdo pronto se convierte en una atracción irresistible. Sen Kalkapm es una serie ligera y entretenida que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas, es simplemente innegable. Es una serie perfecta para desconectar y disfrutar de un buen rato. Sen Kalkapm es una serie que te transporta a un mundo de fantasía y romance. La serie está llena de momentos divertidos, situaciones cómicas y diálogos ingeniosos que te harán reír a carcajadas. Pero también hay momentos tiernos y emotivos que te harán suspirar de amor. Eda, interpretada por Hande Erçel, es una joven inteligente e independiente y con un gran sentido del humor. Su personalidad vibrante y su espíritu indomable la convierten en un personaje entrañable. Serkan Bolat, por su parte, interpretado por Kerem Bürsin, es un hombre exitoso, perfeccionista y con dificultades para expresar sus emociones. Su evolución a lo largo de la serie es fascinante. La serie también destaca por su ambientación en Estambul, mostrando la belleza de la ciudad y su rica cultura. Los paisajes, la música y la moda turca son elementos que contribuyen a crear una atmósfera mágica y romántica. Sen Kalkapm es una serie que te hará creer en el amor a primera vista, en las segundas oportunidades y en el poder de la amistad. Si buscas una serie que te haga reír, soñar y desconectar de la realidad, Sen Kalkapm es una opción que no te puedes perder. Además, la banda sonora es muy pegadiza y te hará bailar al ritmo de la música turca. La serie también aborda temas importantes como el empoderamiento femenino y la importancia de seguir tus sueños.
Por último, quiero recomendarles Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la popular serie estadounidense DOC. Medcezir cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que proviene de un barrio marginal. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Selim Serez, un abogado rico y exitoso que decide ayudarlo. Yaman se traslada a vivir a Altınköy, un barrio exclusivo donde conoce a Mira, una joven hermosa y popular que lucha contra sus propios demonios. Yaman y Mira se enamoran perdidamente, pero su relación se ve amenazada por las diferencias sociales, los secretos del pasado y las propias inseguridades de ambos. Medcezir es una serie que explora temas como la clase social, la identidad y la búsqueda del amor. Es una serie emocionante y conmovedora que te hará reflexionar sobre la importancia de las segundas oportunidades. Medcezir es una serie que te atrapa desde el primer episodio. La serie explora temas complejos como la desigualdad social, la discriminación y la lucha por la aceptación. Pero también es una historia de amor, de amistad y de esperanza. Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, es un personaje que te robará el corazón. Su valentía, su nobleza y su deseo de superarse lo convierten en un modelo a seguir. Mira, por su parte, interpretada por Serine Isarkaya, es una joven fuerte y vulnerable que lucha por encontrar su lugar en el mundo. La serie también cuenta con personajes secundarios memorables que aportan profundidad y complejidad a la historia. La familia Serez, con sus secretos y sus dramas, es un pilar fundamental de la serie. Los amigos de Yaman y Mira, con sus propias historias y desafíos, también contribuyen a enriquecer la trama. Medcezir es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la vida. Si buscas una serie que te conmueva y te inspire, Medcezir es una opción que no te puedes perder. La serie también destaca por su banda sonora, con canciones turcas e internacionales que acompañan a la perfección las escenas. Además, la serie muestra la belleza de la costa turca, con paisajes impresionantes que te harán soñar con viajar a Turquía. Medcezir es una serie que te dejará una huella imborrable en el corazón. La serie explora de manera muy realista los problemas de la adolescencia, como la presión social, el bullying y las adicciones. Y bien, llegamos al final de este recorrido por algunas de las series turcas que te harán creer otra vez en el amor verdadero. Hemos explorado comedias románticas ligeras y divertidas, dramas intensos y desgarradores, e incluso adaptaciones de clásicos estadounidenses. Espero que alguna de estas series haya despertado su curiosidad y les haya dado ganas de sumergirse en este fascinante mundo. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que vale la pena ver. Hay un sinfín de historias esperando ser descubiertas. Así que no tengan miedo de explorar y de encontrar aquellas que resuenen con ustedes. El amor, después de todo, es un tema universal que nos une a todos. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creando este contenido para ustedes. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué otras series me recomendarían? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en compartirla. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de asegurarse de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.